Hola, buenas tardes. Soy Carmina Nahuatlato y a nombre de la Universidad de Guadalajara agradezco a todos su presencia por acompañarnos en este cuarto día de actividades en la FIL Guadalajara y vamos a arrancar nuestra jornada de presentaciones editoriales esta tarde con una novedad del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencia de la Lógica, y para ello voy a cederle la palabra a Pietro Montanari. Gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias a todos por venir. Empezamos esta presentación de la ciencia de la lógica de Hegel en una traducción. ¿Es demasiado bajo? No, está bien. Ok. En una traducción del alemán de Fernando Carlos Bevia Romero, catedrático de aquí de la Universidad de Guadalajara, y empiezo presentándoles nuestros huéspedes. Empezamos con el profesor Salinas, Francisco Salinas Paz. Tiene doctorado en Filosofía y Antropología Social y Cultural en la Universidad de San Francisco, maestría en Filosofía en la UNAM, licenciatura en Filosofía en la Universidad de Guadalajara, varias distinciones. Perfil PRODEP, es miembro del Sistema Nacional de Investigación y miembro de la American Philosophical Association. A lo largo de 37 años de actividad profesional ha impartido muchísimos cursos, principalmente seminarios sobre Hegel y Marx, entre otros. Y asimismo ha dictado múltiples conferencias, dirigido tesis y todas las actividades inherentes a la investigación dentro de la universidad. Ha publicado varios libros, muchos artículos, señalo aquí únicamente algunos, pocos: Prácticas políticas de Estado, representación y violencia, Saber del otro, una epistemología de la liberación, y creo el último, Epistemografía de la liberación, la experiencia del tiempo. Sus intereses de investigación son análisis crítico de cultura política desde el punto de vista de la teoría crítica, filosofía de la liberación, estudios postcoloniales, descoloniales y Foucaultianos. Presento de una vez también el jefe de departamento, el maestro Alejandro Fuerte, maestro y licenciado en Filosofía por la Universidad de Guadalajara, profesor de tiempo completo, titular A, adscrito al Departamento de Filosofía del CUCH. Cuenta con el reconocimiento de perfil PRODEP, es miembro del Cuerpo Académico Cultura, Religión y Sociedad, línea de investigación Filosofía e Historias de las Religiones. Otras áreas de interés: filosofía clásica y contemporánea. Cuenta con una larga experiencia administrativa de más de 16 años y sus cargos han sido coordinador de carrera de filosofía de 2008 a 2010, coordinador de investigación y posgrado del CUCH, periodo 2010-2013, coordinador de posgrado del CUCH, periodo 2013-2019, y actualmente es jefe de del Departamento de Filosofía desde el 2019. Entonces, a mí no me queda otra cosa que dejar la palabra a nuestros ponentes, y empezamos con Ok, entonces empezamos con el maestro Fuerte. Por favor, gracias. Buenas tardes a todos, gracias por su presencia. Agradezco al doctor Salinas Paz, también, que va a presentar, y al doctor Pietro Montanari, quien está en este momento dirigiendo. Bien, vamos a hablar de esta traducción de la ciencia de la lógica de Hegel, elaborada por el doctor Fernando Carlos Bevia Romero, quien fuera profesor emérito de la Universidad de Guadalajara. Voy a iniciar con una parte anecdótica que tiene que ver, digamos, con el camino para llegar a esta traducción y publicación. Digamos que de mi parte los primeros contactos con el doctor Bevia iniciaron en febrero del 2015. Asimismo, cabe señalar que en la década de los años 90 del siglo pasado,
el doctor Bebbia impartía en la Facultad de Filosofía y Letras el seminario de Hegel. Recuerdo que el doctor Bebbia leía La ciencia de la lógica directamente del alemán, la iba traduciendo y nos mostraba, digámoslo así, sus discrepancias con la traducción disponible de Rodolfo Mondolfo, que era la única conocida en ese momento, por lo menos en el español. Ahora bien, yo hablé con el doctor Bebbia, le indiqué que se le podría apoyar desde la coordinación de posgrados para efectos de que se intentara publicar su libro. Y efectivamente él confió en su momento, nos cedió los archivos y en su momento se intentó una primera publicación con el Fondo de Cultura Económica. Sin embargo, hubo dificultades, puesto que dicha casa editorial nos señalaba que el CUCH absorbería el total del financiamiento y que el Fondo de Cultura Económica solo se encargaría de la distribución. Este aspecto económico, digámoslo así, retardó el asunto, puesto que iba a salir muy caro el financiamiento, y básicamente se nos fueron 3 años en este asunto, que prácticamente, aunque hubo una revisión por parte de la editorial del CUCH, el asunto es que no estaba totalmente habilitado el archivo para su publicación. Esta situación generó un poco, digámoslo así, como de desesperación por parte del doctor Bebbia, quien simple y sencillamente me indicó que iba a pasar por sus archivos y que había decidido gestionar la publicación con la editorial Trota. Sin embargo, el doctor Bebbia falleció en abril del 2019 y simplemente la publicación quedó en pausa. Entonces pasaron algunos años y en esta administración del doctor Juan Manuel Durán Juárez se decidió retomar el asunto. Y ahora, en coordinación con la doctora Dani Birkent, jefa de la unidad de apoyo editorial, y su equipo, nos pusimos a trabajar en el asunto. El Colegio Departamental de Filosofía volvió a solicitar el inicio del proceso y la doctora Dani Birkent contactó a doña Irma, viuda del doctor Bebbia, para que nos diera su visto bueno. Asimismo, se agradece al doctor Fernando Leal Carretero por su apoyo académico en el proceso de revisión de detalles finos del libro, así como por la redacción del prólogo de la presente traducción. Bien, esta es la parte como histórica. Fue el proceso, digámoslo así, contingente, que de alguna manera el doctor Bebbia inició la traducción en el año 2006 y hasta el día de hoy, 2024, pues este libro pues es publicado. Ahora bien, dejo atrás la parte anecdótica y ahora me voy al contenido del libro. Bien, cualquier estudioso del tema de Hegel sabe que este libro se divide en el libro del ser, el libro de la esencia y el libro del concepto, y que en gran medida el objeto de estudio simplemente son un sistema de categorías. Ahora bien, conceptos claves. Tenemos la negación determinada como concepto metodológico que permite seguir el desarrollo del texto. Asimismo, la relación con Kant. El doctor Fernando Leal en el prólogo señala una afinidad de Hegel con Kant, principalmente la distinción entre una lógica formal y una lógica trascendental. Como todos sabemos, la lógica formal prescinde del contenido, pero si recordamos a Immanuel Kant, la lógica trascendental tiene un contenido, las categorías. Ahora bien, a pesar de esta semejanza, hay una diferencia de Hegel con respecto a Kant. Podríamos decir que la lógica de Hegel implica un elemento material, o que la lógica hegeliana es ontológica. O también se puede decir que el movimiento de las categorías, que la razón piensa,
refleja simplemente el movimiento de la realidad. También debemos recordar la diferencia con Kant en el ámbito de la metafísica. En la crítica de la razón pura, Kant estableció la imposibilidad de la metafísica como ciencia. Ahora bien, cabe señalar que a diferencia de Kant, quien había considerado que la lógica había nacido prácticamente completa, digamos metafóricamente, de las manos de Aristóteles, a diferencia de esta valoración de Kant, Hegel señala en este libro, y aquí ya cito directamente esta traducción, dice lo siguiente: si la lógica no ha sufrido ningún cambio desde Aristóteles, hay que sacar la conclusión que necesita tanto más de una reelaboración total, pues un trabajo continuado por 2000 años del espíritu tiene que haber creado en él una conciencia superior sobre su pensar y sobre su pura esencialidad. Cierro la cita. También tenemos el clásico problema de la cosa en sí. Al respecto, en el texto, en esta traducción, Hegel dice lo siguiente: el idealismo trascendental, desarrollado de modo consecuente, ha reconocido la nada del fantasma, dejado por la filosofía crítica de la cosa en sí, de esa sombra abstracta, separada de todo contenido interno, y ha tenido la finalidad de destruirlo plenamente. Cierro la cita. Ahora bien, la ciencia de la lógica en Hegel es metafísica. Si alguien lo duda, valga la siguiente cita: de conformidad con esto, la lógica ha de ser concebida, pues, como el sistema de la razón pura, como el reino del puro pensamiento. Ese reino es la verdad, tal y como es, sin envoltura, en sí y por sí. Por eso, uno podría expresarse diciendo que ese contenido interno es la descripción de Dios, tal y como Él es en su esencia eterna, antes de la creación de la naturaleza y de un espíritu finito. Cierro la cita. Entonces, estas son algunas diferencias entre Hegel y Kant, y ahora simplemente destaco el concepto de negación determinada y el modo como viene descrito en esta traducción. Cito: lo único para lograr el progreso científico es el conocimiento del aforismo lógico, de que lo negativo es a sí mismo positivo, o que lo que se contradice a sí mismo no se disuelve en el cero, en la nada abstracta, sino esencialmente solo en la negación de su contenido interno particular. Así, la negación determinada es un nuevo concepto, pero más elevado, más rico que el precedente. Cierro la cita. Para concluir esta breve presentación, voy ahora a la traducción de algunos pasajes claves. El doctor Bebbia, en su, introducción, dice lo siguiente: ¿por qué y para qué una nueva traducción de la ciencia de la lógica de Hegel? Una nueva traducción no es un intento de descalificar a las anteriores. Nuestra obligación es explicar los aspectos que justifican nuestra traducción. No se puede buscar en un diccionario la traducción concreta de los conceptos hegelianos, sino que se ha de buscar dentro de la misma obra de Hegel. Cierro la cita. En ese sentido, es muy importante ir siguiendo, digámoslo así, con mucho detenimiento la traducción, la lectura, puesto que el sistema de Hegel es un avanzar de los conceptos a través de la negación determinada. Y así tenemos, por ejemplo, lo que clásicamente se conoce como el comienzo. El comienzo del libro tiene tres conceptos, que son el ser puro, la nada pura y el devenir, que el doctor Bebbia tradujo como fieri, que significa en proceso de formación o haciéndose. Asimismo, hay una parte donde coincide con Mondolfo en traducir el ser puro, caracterizarlo como inmediación indeterminada, y a su vez a la nada pura como ausencia de determinación y de contenido.
En este sentido, es clásico ver dentro de la traducción que el ser puro y la pura nada son lo mismo. Pero, cito, ellos no son lo mismo, sino que son absolutamente diferentes, pero asimismo inseparados e inseparables, y sin mediación, de modo inmediato, cada uno desaparece en su contrario. Cierro la cita. Su verdad es, por tanto, ese movimiento del desaparecer inmediato del uno en el otro, el fieri, un movimiento en que ambos son diferentes, pero mediante una distinción que asimismo se ha disuelto sin mediación. Ahora bien, el doctor Bebbia, con mucha claridad, digamos ya después de unas 150 páginas, empieza en la traducción a hablar del pensar especulativo, es el modo como traduce a Hegel, y simplemente la razón dialéctica se caracteriza por, cito, la capacidad de pensar los momentos opuestos en su unidad. Cierro la cita. El ser puro y la nada pura son momentos ideales, formales, en la unidad del fieri o devenir. Por último, como clave de lectura para cualquier persona que se acerque al texto, cabe indicar la diferencia que Hegel retoma de Kant entre el entendimiento y la razón. El entendimiento mantiene fijas las oposiciones. El ser es ser, la nada es nada, nada nace de la nada. A esta manera de pensar Hegel le nombra como el sistema de la identidad. Por otra parte, para Hegel la razón, el devenir es lo primero. El devenir es la unidad que contiene como momentos al ser puro y la nada pura. De esta manera, en la primera parte del comienzo, es célebre, digamos, la crítica de Hegel a Kant con respecto al argumento ontológico. Y voy a prácticamente terminar con esta cita. La verdadera crítica de las categorías y de la razón es precisamente esta: hacer entender esta diferencia y abstenerse de aplicar las determinaciones y relaciones plurales de lo finito a Dios. Es decir, hay una diferencia, podríamos decirlo, ontológica entre Dios y los seres finitos. Los seres finitos, su definición, dice Hegel, es que son separables su ser y su existencia. Pero en el ámbito de Dios hay que alejar esta manera de pensar a Dios como si fuese un ente finito. De este modo hay una diferencia ontológica en la que Dios, simple y sencillamente, pensando a Hegel a partir de Spinoza, Dios es la substancia eterna e infinita. Y así, otro pasaje clásico es cuando Hegel habla de lo finito y lo infinito, que si se piensa desde el intelecto se niegan y se separan, pero si se les piensa dialécticamente son momentos al interior de la unidad, de este devenir continuo de la realidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Agradecemos al doctor Fuerte para su intervención. Si hay rondas de preguntas después al final, ¿verdad? Al final, ok. Entonces ahora al doctor Salinas. Adelante, gracias. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por estar presentes y a mis amigos Pietro y Alejandro, con los que convivo cotidianamente en el departamento, en labores del Departamento de Filosofía. Gracias por invitarme aquí, es un honor estar con ustedes, también con ustedes, por supuesto. Mi intervención el día de hoy tiene 3 partes. La primera parte, voy a hablar en general de la obra de Hegel. Dentro de ese hablar en general voy a decir un poco algunas pistas de cuál es la actualidad. ¿Cuál es la actualidad de la obra de Hegel? No tan famosa como esa actualidad, pero es actual. Y voy a hablar de las traducciones de la ciencia de la lógica brevemente, para cerrar con la traducción que nos lleva hoy a reunirnos.
para hablar de la obra de Hegel, me voy a permitir leer una cita de Foucault. Foucault escribió en 1971 un libro que se llama El orden del discurso. Y en ese libro dice, voy a leer algunos fragmentos, dice, toda nuestra época, Foucault está hablando de 1970, toda nuestra época, bien sea por la lógica o por la epistemología, bien sea por Marx o por Nietzsche, intenta escapar a Hegel. Más adelante dice, escapar a Hegel supone apreciar exactamente lo que cuesta separarse de él. Escapar significa apreciar lo que cuesta separarse de Hegel. Y esto a su vez supone hasta qué punto Hegel, insidiosamente quizás, se aproxima a nosotros. Y esto a su vez supone saber lo que es todavía hegeliano en aquello que nos permite pensar contra Hegel. O sea, estamos condenados a Hegel, de acuerdo a Foucault. Y cierra la cita diciendo, Hegel nos espera inmóvil siempre en alguna parte. Cuando yo leí esa frase hace muchos años, me imaginé la mirada de Hegel de aquella famosa pintura que le hicieron meses antes de morir, con su mirada insidiosa, penetrante, sus ojos azules, diciendo, yo escribí todo lo que tú no puedes entender, pero que no puedes escapar de ello. Mi imaginación. En resumen, lo que dice Foucault, ya voy a parafrasearlo, es intentar escapar de Hegel supone apreciar lo que cuesta separarse de él, saber qué tan próximo está él a nosotros, saber lo que queda de Hegel en nosotros. Es decir, siempre Hegel nos espera inmóvil en alguna parte, viéndonos como fue pintado por Schlesinger, Jacob Schlesinger, penetrando al espectador con su acerada mirada. Ese es Hegel. Ese retrato seguramente los que han estudiado a Hegel lo habrán visto en sabio Google, que aparece, ponen ustedes Hegel y aparece la imagen esa de Hegel. Traigo aquí una larga cita, no la voy a leer, publicada en el 2021 de Luis Manuel Ruiz, donde hace una descripción de ese retrato. Dice un fragmento, el retrato convertido en canónico por semblanzas y reediciones nos presenta al personaje en todo su esplendor. Una cabeza egregia, rocosa, sublime, fuente de la más alta filosofía que ha concebido la cultura alemana. Una frente despejada, tras la que se atesoran las ideas más luminosas que jamás generara un intelecto. La cita es más amplia, pero con esto ya nos damos cuenta. Estoy intentando describirles a Hegel en lo general. ¿Cuáles son las obras principales de Hegel? Bueno, su obra más famosa, y algunos autores dicen que el resto de sus obras no son más que especificaciones y fragmentos de esa obra, es la Fenomenología del Espíritu, que termina de escribir en 1807 y que se publica en Bamberg en 1808. El día que terminó de escribir está el cuento y la leyenda de que ese día Napoleón entró con sus tropas a la ciudad de Jena y él agarró sus papeles y salió corriendo y se cruzó con el emperador. Todos los estudiosos de Hegel se saben esa anécdota famosa. Dice Hegel en una carta que le escribió a su amigo Niemeyer, vi el espíritu universal a caballo, o sea, vio a Napoleón montado. 1807. Para 1815 Napoleón ya estaba en Waterloo y para 1815 Hegel ya había escrito La ciencia de la lógica. En 1816 el tercer volumen. Es decir, entre su primera obra y su segunda obra pasó el momento de plenitud de Napoleón y el ocaso de Napoleón. 4 años después publicó La filosofía del derecho. Esas 3 obras conforman o son las obras más reconocidas de su sistema: la Fenomenología del Espíritu, la Ciencia de la Lógica y la Filosofía del Derecho. Y después tiene otra obra que se llama La Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, que fue la única obra que editó en 3 ocasiones y cuya última edición fue en 1831, que fue su fecha en que él falleció. En esta obra él presenta su sistema en general. La concibe como una ayuda didáctica, pedagógica para sus clases de filosofía. Bueno, ¿cuál es la actualidad de la obra de Hegel? Escribí un pequeño párrafo, dice:
Estudiar a Hegel dentro del ámbito de la filosofía es paso inevitable. Todo el que estudia filosofía tendrá un seminario sobre Aristóteles, Platón y Hegel. Sus diferencias y cercanías de Hegel con todos los miembros de la filosofía clásica alemana, es decir, por supuesto Kant, ya nos especificaron algunas de esas diferencias, por supuesto Schelling, Fichte y muchos más, ellos tres los principales. Sus diferencias y cercanías con todos los miembros de la filosofía clásica alemana. Su relación con la Ilustración, eso es una actualidad hoy. El sistema, la Revolución Francesa es el símbolo político del inicio del Estado-Nación y ese evento marca a Hegel y está en su obra presente. Hegel tenía la gran aspiración de que Alemania, que no existía como país en aquel momento, tuviera una constitución. Y su filosofía del derecho es un esfuerzo intelectual por lograr la libertad del individuo en el marco de un Estado, que sería la representación de lo absoluto. Bueno, su relación de Hegel con la Ilustración, con el romanticismo, con el Sturm und Drang, que es tan difícil traducir que mejor se queda así como Sturm und Drang, expresivismo, su vinculación con Marx, el día de hoy más necesario que nunca, siempre, Marx y su vinculación con Hegel, su constante e implícita presencia de Hegel en la obra de Nietzsche, la interpretación que de Hegel hace Heidegger, su presencia en toda la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, su presencia en la filosofía de la liberación y en las epistemologías del sur. Todos estos elementos dan cuenta de la actualidad de la obra de Hegel. Él se encuentra presente en esa relación ambigua que describí a través de la cita de Foucault, en donde te alejas porque sabes que lo aprecias, pero aún queda algo de ti, y al final cuando te descuidas tantito, ahí está la mirada de Hegel viéndote otra vez porque volvió a aparecer, volvió a brotar en alguna parte de la filosofía. Respecto a las traducciones de su obra, miren, esta obra, La ciencia de la lógica, ha sido traducida en 3 ocasiones al español. La primera ocasión la tradujo una pareja de esposos. Siempre he pensado que ese será un excelente argumento para el cine. Una pareja de esposos traduciendo La ciencia de la lógica. No sé si sería una historia de amor, o de terror, o de suspenso. Pero sería un argumento para una película, pero tendría de todo, ¿eh? Claro que la traducción apareció cuando ellos cumplieron 50 años de matrimonio, o sea que tenían tiempo para traducirla, yo creo, ¿verdad? En sus primeros años de vida, de matrimonio no creo. Ellos se llamaban Augusta Algranati Mondolfo y Rodolfo Mondolfo, aunque todo el mundo dice que es la traducción de Mondolfo, de Rodolfo Mondolfo. Esta traducción apareció en 1956, es decir, que 140 años después de que se publicó en original en alemán, apareció por primera vez en español. Cuando yo llegué a la filosofía, pues fue mucho después del 56, aunque tuvo varias ediciones, yo ya no alcancé a comprar una de esas traducciones. Y sé, y no sé si aquí haya alguien que me escuche, circularon fotocopias de esa traducción, pero hubiera sido un gran negocio hacer más ediciones, pero ya ven, al capitalismo no le gusta hacer negocio. El caso es que en 1956 apareció la primera traducción. La segunda traducción apareció Félix Duque en Madrid, trabaja en la Universidad Complutense, y el primer volumen apareció en el 2011, hace apenas 12, 13 años. Y el segundo volumen en el de 2015. Es decir, La ciencia de la lógica ha sido traducida al español solamente en 2 ocasiones, bueno, ahora en 3 ocasiones, gracias al esfuerzo del doctor Fernando Carlos Bevia y de quien estuvo preocupado porque se publicara dentro de la universidad, gracias Alejandro, porque se publicara dentro de la Universidad de Guadalajara y que le dio seguimiento a todo el proceso. ¿Qué puedo decirles sobre esta nueva traducción? En el prólogo que ya el compañero Alejandro refirió, argumenta por qué hay una nueva traducción. Cito al doctor Bevia.
Las obras más importantes de la historia de la filosofía exigen por sí mismas ser leídas atentamente por cada nueva generación. Eso pasa con los diálogos de Platón, con la obra de Aristóteles, Santo Tomás, Kant y, por supuesto, con Hegel. Y esta es una de las obras más importantes de la historia de la filosofía. Su influencia en todo lo que mencioné hace un momento, incluyendo la epistemología del sur, incluyendo la escuela de Frankfurt, etcétera, es patente. La presencia en nuestra forma de organizar, constituir nuestros estados-naciones, por supuesto que está presente. El doctor Bebbia dice que reconoce la complejidad de la obra y justamente por esa complejidad requiere de muchas interpretaciones y a su vez de diversas traducciones. Y él dice, la mía es una más. Afirma que él no pretende descalificar las anteriores, no concibe su traducción como incompetencia. La concibe en el marco de la necesidad de una nueva traducción, de diversas traducciones y diversas interpretaciones que son necesarias de una obra tan importante como esta. Aborda el problema epistemológico que supone una traducción. Dice, todos los enunciados, habla un poco de semiótica en su presentación, todos los enunciados pueden ser comprendidos de diversa manera. Luego entonces es necesario que haya varias traducciones. Reconoce que hay traducciones con distintas tendencias existencialistas, escolásticas, interpretaciones, la de Heidegger, heideggeriana y así sucesivamente. Ahora, ¿cuáles son las características de esta traducción? Para empezar, él declara que busca los significados de los conceptos en la obra misma de Hegel. Pretende no salirse de ella. Esto lo conduce, y él dice, a una fidelidad máxima al texto. Su intención es ser fiel a los conceptos que va vinculando dialécticamente Hegel. Él dice que no hace una interpretación, sino una traducción. Y refiere el concepto traducere, el concepto latino traducere, que hace referencia a pasar de un lado de un río a otro. Y ahí mismo él dice, paso de la orilla del alemán a la orilla del castellano. Solamente un traducere, un pasar de un río a otro. Cita a Fray Luis de León y dice, el que traslada, Fray Luis de León dice, y el doctor Bebbia apropia ese decir, el que traslada ha de ser fiel y cabal, y si fuera posible, contar las palabras para dar otras tantas, traducir con mismo número de palabras, dice Fray Luis de León, y lo acepta el doctor Bebbia, y no más ni menos, de la misma cualidad y condición y variedad de significaciones que los originales tienen. O sea que el doctor Bebbia lleva a cabo este proceso de una orilla a otra con la intención de la fidelidad. También evoca el doctor Manuel García Morente, en cuyas lecciones preliminares de filosofía, que todos los que estamos en la filosofía leímos al principio, o por lo menos cargamos durante mucho tiempo dentro de nuestra mochila. En esas lecciones preliminares, el doctor García Morente dice que el alemán que se usa en filosofía, cito al doctor Bebbia, usaba dos teclas, uno, el propio idioma alemán, y otro, un conjunto de palabras tomadas del latín o del francés. Él se disculpa del doctor Bebbia de no poder haber consultado otras traducciones en francés, en inglés, que por cuestiones personales le fue imposible acudir a ellas, y solo dice, dispuse de algunos fragmentos de la traducción de Mondolfo. Al final de su presentación, él enumera una serie de casos que él llama situaciones extrañas de la presente traducción, en donde aclara por qué traduce ciertos conceptos de cierto modo. No voy a referir todo lo que él dice. Inclusive al final del prólogo dice, si el traductor, en otras palabras, el sentido de su dicho es, si el traductor tuviera que decir por qué escogió cada una de las palabras que tradujo, pues saldrían cientos de volúmenes y nunca llegaríamos a la obra. De manera que él solamente refiere 12 casos. Y el más impactante para mí, después leyendo el libro, no lo refiere aquí. Ahorita les voy a decir cuál es.
El primer caso que refiere es el famoso Aufheben, que regularmente es traducido por superar, la superación dialéctica. Él dice que en lugar de poner superar, él traduce dos palabras unidas por una línea diagonal. Algo similar hace Antonio Robles en la traducción de la fenomenología del espíritu. En lugar de superar pone eliminar, diagonal, retener, que son los dos momentos que suponen el acto de la superación dialéctica. En cuanto al concepto Dasein, que tuvo este concepto por la influencia de la obra de Heidegger, pues en ocasiones se traduce como existencia o existente, y el doctor Bebbia dice que, bueno, dándole la vuelta a esa influencia, él lo traduce por ser ahí. Sein des, otro concepto en alemán que regularmente es traducido como el que es, y en otras ocasiones se traduce como ente. Él crea un verbo. A partir del verbo ser, crea el participio del presente del verbo y le llama seyente. Navegará a partir de aquí ese concepto, el seyente, el que está haciendo. Tal vez el caso más interesante es el concepto reflexión. Lo traduce de tres modos distintos: con mayúscula, con minúscula y en dos palabras: re, diagonal, flexión. La mayúscula la refiere al movimiento del concepto dentro de sí mismo. Reflexión con minúsculas es el ejercicio de la persona pensante. Esto me recuerda esa complejidad, ese nudo semántico que luego sucede en los filósofos, enajenación, alienación, fetichismo, y que son conceptos muy cercanos todos y que hay que hacer un esfuerzo mental y un calambre en el cerebro para poder sacar las hebritas de cada uno, ¿verdad? Reflexión con mayúscula refiere al concepto dentro de sí mismo. Reflexión con minúscula, el ejercicio propio de la persona pensante. Y reflexión, re-flexión, como el movimiento propio de una determinación que después de negarse regresa a sí mismo. O sea, en el concepto, en la persona y en la determinación, tres formas de reflexión distintas. Otro caso, el caso que no menciona él entre los casos mencionados en el prólogo, pero que aparece en la traducción, es el caso de la palabra werden. Regularmente es traducido como devenir, el devenir dialéctico, pero él en lugar de eso pone el concepto fieri. El concepto fieri es una locución latina que significa al hacerse o en proceso de formación. En varios momentos el doctor Bebbia se disculpa como una fórmula de cortesía el enorme esfuerzo que significa traducir esto, y me imagino a Mondolfo traduciéndolo con su esposa, pero él solito, ¿verdad? El doctor Bebbia solo. El enorme esfuerzo que significa traducir esto y luego disculparse, pues es una fórmula de cortesía. Lo cito al doctor Bebbia. Esperamos de la benevolencia del lector que nos perdone este descalabro, que sin embargo nos resulta utilísimo, refiriéndose al invento de la palabra seyente. Termina su presentación diciendo: sería un desatino no pedir de antemano perdón por nuestros errores y por haber elegido opciones de traducción que tal vez puedan ser distintas a las que elegirían otros colegas. Pero aquí hay una evocación al principio de su presentación donde dice: son necesarias varias traducciones y son necesarias varias perspectivas distintas. Él plantea su perspectiva como fiel. Para cerrar mi intervención, últimamente he estado pensando que Hegel, con su obra, ha generado, ya sea vinculándose, desmarcándose, apreciándolo, sabiendo qué hay de hegeliano en mí, entre los filósofos y en la cultura occidental en general, él genera un espacio en donde se vinculan diferentes corrientes, paradigmas, investigaciones, personajes de distintos lugares, de distinta condición social, todos involucrados en un proyecto común que es la cultura occidental.
Lo importante de este proyecto común es colaborar. Y probablemente el ecosistema de pensamiento donde más personajes caben, donde más paradigmas de investigación, donde más formas de pensamiento de las ciencias sociales caben, sea la obra de Hegel. En ocasiones he pensado Hegel como el Wikipedia de la filosofía, como que es el ecosistema donde está toda la filosofía, ya sea para criticarlo o para amarlo, y en medio de la crítica y el amor, todo lo que ustedes quieran. En lo particular, sé que es la presentación del libro y hablé del libro. Yo en lo particular estoy investigando y veo por aquí algunas personas que han estado en el seminario sobre epistemología contemporánea que yo doy. Insistí mucho en la lógica de la singularidad. Hegel le dedica varias páginas a la diferencia entre la universal, particular y singular. Yo estoy atascado en esas páginas, deshebrándolas, sacándoles conceptos para hablar de la lógica de la singularidad en el campo de la epistemología de la liberación. Verdaderamente es un esfuerzo titánico esta traducción. La obra de Hegel, bueno, necesito yo venir a la FIL para decir que es importante, ¿verdad? Si no, no se sabe, ¿verdad? Agradezco su presencia, compañeros, gracias. No sé si vaya a haber preguntas, usted dirá. Bueno, muchas gracias, doctor Salinas. Creo que habrá tiempo, 15 minutos. Hay tiempo, 15 minutos para unas rondas de preguntas. Hola, 1, 2, 3, ¿se escucha? Muchísimas gracias por su tiempo y mi pregunta era, el doctor Carlos Bebia Romero, ¿cómo traduce estos términos que tristemente algunos divulgadores ponen tesis, antítesis y síntesis, que sabemos que es de Fichte y de Schelling, pero se aleja muchísimo, ¿no?, del corazón hegeliano? El doctor Carlos Bebia Romero, ¿por qué traducción se decanta? Y muchas gracias. Bueno, retomo esta pregunta. Yo diría que ese es un esquema externo, es decir, que en la lógica de Hegel no vienen esos términos. En el comienzo lo que viene es el ser puro, la nada pura y el devenir. Entonces, cuando se lee, y ahorita con lo que escuchábamos, lo que interesa realmente es la unidad, o inseparabilidad, dice Hegel, la inseparabilidad de estos dos momentos, y al mismo tiempo su eliminación y al mismo tiempo su retención en la unidad. La unidad es el devenir. Entonces ahí no hay realmente ese esquema. Creo que es útil ese esquema como aproximativo al autor, pero en la ciencia de la lógica no están esos términos, sino la unidad desde el inicio de los opuestos. Solo como un comentario del tesis, antítesis y síntesis, Editorial Progreso, que no creo que tenga un stand por aquí, pero que fue la editorial de la Unión Soviética, divulgando dialéctica, marxismo, popularizó esos conceptos, tesis, antítesis y síntesis, ¿verdad? Y luego con una serie de ejemplos que parecían, Hegel es algo muy simple, ¿verdad? Pero bueno, ya dijo el compañero Alejandro, es una forma de iniciarse, pero no son los que usa Hegel. ¿Alguna otra pregunta? Hola, perdón nuevamente. Ahorita estoy estudiando pues un poco de Kurt Gödel, entonces de George Cantor, de Alfred North Whitehead, y vio muchísimas conexiones entre Hegel, ¿no?, en el estudio del infinito, que es en el primer libro, La lógica objetiva, y ahorita estoy elaborando pues un ensayo de cómo en cierto sentido Hegel pues precedió, ¿no?, a estos analíticos y en última instancia pues al círculo de Viena, ¿no?, porque recuerdo de que también Albert Einstein y Kurt Gödel pues eran grandes socios y hablaron pues del infinito, ¿no?, y me recuerda mucho a este Hegel y sus lecciones, ¿no?, sobre la historia de la filosofía, que en última instancia están traducidas pues por Gredos, ¿no?
una prueba de la complejidad de la obra de Hegel y de sus vertientes, ¿verdad? Cuando termines me lo explicas, ¿eh? Bueno, gracias. ¿Más preguntas? ¿Hay alguna otra pregunta que quieran dirigir a los...? Bueno, sí, Ernest. Sí, ven algunas de las ventajas que podría ofrecer esta nueva traducción sería esa mayor fidelidad al idioma alemán, ¿no? O sea, si quisiéramos ser más precisos y bueno, aprovechando que el doctor Pietro es filólogo y sabe de alemán, de latín, de griego, ¿no? Entonces, si le vería alguna utilidad en ese sentido a la particularidad que nos ofrece esta nueva edición. Gracias. Gracias por darme tanto crédito. Me parece muy interesante, por lo que escuché, esta traducción del devenir de Werden como Fieri, ¿no? Esto es seguramente algo nuevo y tantos otros detalles. De verdad, yo no conocía... no había escuchado de Fernando Carlos Bevia Romero. Yo llegué aquí después que él ya no estaba. Me doy cuenta que, como dice el doctor Salinas, es un esfuerzo titánico esta traducción y no puedo ahora comentarla así, no puedo ir a fondo de lo que se hizo con esta edición, pero me reservo a lo mejor de verlo más con el detalle que es debido para algo tan importante. Y lo que me sugirió tu pregunta antes, si puedo, hay una introducción que es magnífica del doctor Fernando Leal, y hace observar algo que tú estabas observando, es decir, bueno, él habla de Bertrand Russell y pone en evidencia algunas analogías muy interesantes entre Russell, que define como un hegeliano actualizado, que de una manera distinta y con una lógica distinta, plantea el mismo problema que planteó Hegel con una lógica diferente 2 siglos antes, 1 siglo y medio antes, es decir, el problema de la fundamentación racional de la geometría y de las matemáticas. Entonces allá creo, no sé si ya leíste la introducción del doctor Leal. Creo que puede ser una buena manera para empezar a contestar a tus preguntas, porque hay efectivamente unas conexiones entre el mundo analítico y la filosofía continental que él sugiere, que me parece muy interesante desarrollar. Pero solo esto. ¿Alguna otra pregunta de los...? ¿Ya? Ok, entonces vamos a cerrar este encuentro. Le agradecemos muchísimo a nuestros invitados, el doctor Salinas, el maestro Fuerte. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí escuchando y bueno, buen día a todos. Gracias. Nada más quiero comentar. 250 ejemplares, 250 pesos. Yo me imaginé que cuando llegara aquí ya no iba a haber ninguno, pero pues soy hegeliano, ¿verdad? Ahí están a lo mejor todos, no sé. A mí se me hace muy barato, perdón.